Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. El capítulo 7, que he titulado Literatura Talmúdica. Capítulo 7 dentro del libro Intifada. Estos libros que puedes adquirir por internet y bueno, te los envían a tu casa, a cualquier parte del mundo. Literatura talmúdica, parte 1, dice la escritura. ¿Más qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Gálatas 4:30. Bueno, hemos dicho que las primeras reinterpretaciones bíblicas del texto bíblico comenzaron con los profetas, comenzaron con el profeta Jeremías, con el profeta Isaías, que están cuestionando la veracidad del texto, que están cuestionando la veracidad de la revelación. Se preguntan ¿quién escribió esos mandamientos tan complejos, tan extraños? Y bueno, está ya este proceso de reinterpretación cuando es cortado abruptamente por la invasión babilonia y la deportación de los judíos a Babilonia. Y bueno, después viene la diáspora, el regreso. Y los profetas ya no están preocupados por interpretar el texto, están preocupados, uno, por regresar a Eretz Israel, a la tierra de Israel, y dos, por reconstruir esa tierra prometida, por insuflar ánimo en las personas, por decirles: mira, no te preocupes, todo está bien, todo va a salir bien, el templo es pequeño, pero todo va a salir bien. Y bueno, este proceso se extiende muchos años, 400 años, hasta el gobierno hasmoneano. Hasta el gobierno hasmoneano, descrito en Macabeos, donde se libera finalmente el pueblo de Israel del yugo babilonio en el 164 a.C. y tienen 100 años de libertad. Y bueno, aparecen los primeros reintérpretes nuevamente, continuando esta tradición profética, los primeros reintérpretes de las escrituras. Y en tiempos de Cristo aproximadamente se da el mayor apogeo de oralidad, de reinterpretación, esta lucha entre saduceos, fariseos, que ya hemos estudiado, los diferentes grupos dentro del judaísmo, y están disputando unos con otros. Y bueno, finalmente los fariseos continúan reinterpretando hasta los ajaronim. Hemos dicho, si el Talmud se cristaliza en el siglo IV, bueno, sigue habiendo reinterpretaciones. Es decir, es un proceso que continúa hasta el año 1500 después de Cristo, cuando menos.
Después va a aparecer, bueno, la literatura sefardí, pero en cuanto a literatura talmúdica, los aharonim, el término hebreo que designa los últimos, son los últimos intérpretes talmúdicos y se pueden rastrear hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVI bien entrado. Siempre hay debates, ¿no? Unos pondrán el siglo II, otros el siglo XI cuando aparece la literatura sefardí, pero en términos generales. Básicamente dijimos que habían aparecido dos textos talmúdicos, el Talmud Jerusalén y el Talmud Babilonio, pero el Talmud Jerusalén desaparece porque la comunidad en Babilonia tiene un empuje fortísimo, se disputa la centralidad del judaísmo, es decir, muchos judíos se quedaron en Babilonia, dijeron, ¿para qué regresamos a Israel? Ya nos asentamos aquí, tenemos casas, ya está mi familia, ya está mi trabajo, otra vez ir a pasar hambres, trabajos. Si el pueblo regresó después de 60, 70 años, como hemos visto estas fechas aproximadas, una persona deportada, digamos que tenía 30 o 20 años cuando la deportaron y le dicen puedes regresar a Eretz Israel y ya tienes 80 o 70, dices qué flojera, ¿no? Qué flojera me da hacer un viaje largo y comenzar de cero. Aquí lo tengo todo en Babilonia y además Nabucodonosor y todos estos reyes babilonios se habían esforzado por hacer crecer la cultura en Babilonia, de modo que la centralidad del judaísmo era en Babilonia, cuando menos en producción literaria, es decir, tenían una capacidad increíble para producir. Bueno, en este tiempo dijimos, los fariseos están reinterpretando las escrituras y también lo hace Jesucristo. El Nuevo Testamento es una reinterpretación del Antiguo Testamento. Lo que hace el Señor Jesucristo y todos sus apóstoles es reinterpretar la Biblia. Hay muchísimos casos donde citan, como dijo el profeta Zacarías, y al momento de dar la cita en realidad es una paráfrasis. Y bueno, lo justifican, dicen es que no tenían el texto ahí para cotejarlo. Pero ¿cómo es posible si es revelación divina que se hayan equivocado? ¿Cómo es posible que Jesucristo esté citando a Jeremías cuando en realidad el texto es de Zacarías? Es decir, ¿dónde está la revelación divina? No va por ahí. Más bien es la paráfrasis es una reinterpretación bíblica. Si el profeta dijo 5 palabras o 10 palabras y de esas 10 5 no están y se añadieron 3, están reinterpretando la escritura, están diciendo vamos a darle un giro. ¿Sí me explico? Hay personas que memorizan los textos, hay personas que dicen como dijo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versión Reina Valera, claro. Pero ¿qué tal si lo reinterpretas? ¿Qué tal si en el momento en que citas Juan 3:16 dices, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que solamente los que se arrepienten y creen en su nombre sean salvos? Vas a decir, hubo una transformación. Claro, estoy reinterpretando el texto. No lo estoy citando tal cual. Y esta es la técnica que usa Jesucristo y sus discípulos, reinterpretan. Bueno, tenemos reintérpretes, tenemos saduceos, tenemos fariseos y tenemos un tercer grupo, cristianos, nosrim, meshihim, o como les quieras llamar, reinterpretando el texto, que están en plena disputa también y diciendo nuestra reinterpretación es la más adecuada porque Jesucristo es el Hijo de Dios y él tenía la revelación máxima del cielo. Bueno,
La disputa llega hasta el 313, año Domini, año del Señor, cuando el César Constantino se convierte al cristianismo y decreta la religión oficial en todo el imperio romano. Y bueno, el imperio traslada su capital a Constantinopla. Dice, ahora sí el cristianismo va a ser el centro de fe de todos, judíos, cristianos, romanos, etc. Y construye la basílica más grande del mundo conocido, una obra arquitectónica sin igual. Hagia Sofía en el 360 año del Señor. Una basílica, una obra arquitectónica increíble, un cuadrado de base con una cúpula redonda encima, algo jamás antes visto, y 4 columnas rodeándola. Después esto va a ser retomado por los musulmanes como símbolo de las mezquitas, pero primero fue Hagia Sofía, primero fue Constantinopla, quitándole o queriéndole quitar la centralidad del templo a Jerusalén y diciendo, esto va a ser el centro del mundo. El lugar, Constantinopla, donde se divide Asia de Europa. Aquí va a ser la centralidad. Y bueno, se cierra el canon del Nuevo Testamento en el Tercer Concilio de Cartago en el 397. Y bueno, respetaba la lista original de los libros del 170 año Domini, es decir, en el 170 ya se había tomado un consenso de cuáles eran los libros relevantes o sagrados del Nuevo Testamento, porque después hay mucha gente que dice, ¡ay! ¿Quién tomó esa decisión? La tomaron en el 170 los padres de la iglesia, del cristianismo. Todavía ni existía el imperio católico, romano y apostólico, es decir, era muy temprana la edad, y se conforma una metáfora entre judaísmo y cristianismo que empieza una pugna por decir, nosotros tenemos la verdadera interpretación, nosotros somos el Verus Israel. Hasta la fecha, mucha gente en su ignorancia le llama al pueblo judío el pueblo elegido por Dios. Decir que el judaísmo es el pueblo elegido es decir que mi religión es la errónea. Yo, cristiano, si estoy reconociendo que el pueblo de Israel es el pueblo elegido, entonces me equivoqué de religión. Nosotros somos el Verus Israel, el verdadero Israel, el Israel que fue injertado en el olivo, y van a ser las disertaciones del apóstol Pablo para justificar al cristianismo como el verdadero Israel. El pueblo judío fue el pueblo elegido. El día de hoy el cristianismo es el pueblo escogido por Dios, y esta disputa va a empezar con los textos, el Nuevo Testamento disputando con los textos judíos. En este caso sería el Talmud. Y bueno, no es una línea recta, ¿no? Pablo dijo esto y lo contradicen con aquello. No, es una serie de creación de textos rituales que van a tener un equivalente en pugna interesantísimo. Cada fiesta judía va a tener su contraparte cristiana o católica, católico-cristiana. Hanukkah, su contraparte con la Navidad, ¿no? Pascua, diciendo, ¿quién está celebrando Pascua? La muerte del Señor Jesús. No, el cordero que debe ser sacrificado, ¿no? Y ahí están en pugna desde hace 2000 años. Es algo increíble. Bueno, el cristianismo primitivo, al momento en que el imperio decretó el cristianismo como la religión oficial, se sincretizó, se prostituyó, sustituyeron cada dios romano por un santo
católico. Es decir, bueno, y el judaísmo se volcó hacia la angelología. Es decir, mientras que los católicos pusieron su fe en los intercesores, en los santos, los judíos vieron a los ángeles, a los enviados del Señor. El libro de Enoc menciona los nombres de miles de ángeles de Dios y de miles de ángeles caídos también, ¿no? Es decir, se vuelca hacia la angelología. La angelología no nació como moda hace unos cuantos años, es parte del judaísmo. Y bueno, se vuelven inseparables. Judaísmo, ángeles, Metatrón me acompaña, mi ángel de la guardia, mis ángeles que me siguen cuando me visto de manera ritual y me pongo el talit. Hay una conexión con lo sobrenatural. Y bueno, el cristianismo, la teología va a retomar el mismo modelo helenístico judío. Dice, va a utilizar los mismos métodos, los mismos conceptos. Hay una culturación judía influenciada por griegos y romanos. Bueno, lo mismo va a ser en el judaísmo. Y el César va a cambiar su nombre, César, el emperador romano, lo va a cambiar su nombre por Papa, que significa simplemente padre, ¿no? Sincretismo donde Cristo dice, le tenemos que llamar papito a nuestro Dios, es tu Padre Celestial. Bueno, pues el representante pues es el Papa terrenal y se escribe con mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente había una pugna entre judaísmo y cristianismo por convertirse en los sucesores. ¿Quiénes son los sucesores del judaísmo? El cristianismo reclamaba esa matriz original. Decían, nosotros somos los continuadores de la tradición judaica. Los judíos, por supuesto, no aceptaban esta idea. Y en el judaísmo empezaron a disputarse también qué comunidad tenía mayor influencia en principios religiosos. Es decir, si los babilonios decían algo, entonces eso era, o si los judíos en Israel decían algo, si los judíos en Alejandría. La comunidad en Europa eran muy pequeñas, en España eran muy pequeñas, entonces se estaban disputando esa centralidad. Imagínate, hoy en día, por ejemplo, lo que decide, la comunidad que decide es la comunidad en Israel. Pueden decir misa, bueno, pueden decir su exhortación en la sinagoga aquí en México, en Polanco, y decir, este hombre yo es declarado judío, pero tiene que venir un rabino de Israel para cotejar que lo que hayan hecho sea cierto. Es decir, lo pueden declarar aquí, pero si un rabino en Israel no lo acepta, no lo acepta. En aquel tiempo pasaba exactamente lo mismo, solamente que Babilonia había adquirido una fuerza muy importante. El judaísmo se predicaba con libertad, había ciencia, tecnología, avances, y esto le permitió tomar las riendas de tener la veracidad académica, las riendas de tener la palabra, la Agadá, las historias, la reinterpretación babilónica. Y bueno, se pelearon por años judaísmo y cristianismo. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios.
de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.